Aquí estamos, gracias a Dios, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos tiene de pie para poder seguir compartiendo la palabra. ¿Cuántos se recuerdan en dónde estamos? En el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan. Todavía no salimos del capítulo 1. Hay mucha riqueza, tanta enseñanza que hay para aprender. Así que vamos al Evangelio de Juan todavía y vamos a ver los versículos, déjenme ver, creo que es del 24 en adelante. Bueno. Vamos a leer del versículo 35 en adelante. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Usted tiene su Biblia, ¿verdad? Bueno, léalo en su Biblia. Algunos se conforman con oír. Y ahora que hay tanta facilidad, algunos hasta oyen la Biblia audio en lugar de leerla. No se les olvide leer, asimilan más. Lo que entra por la vista y por los oídos se queda, se retiene más. Bueno, capítulo 1, Evangelio de Juan, versículo 35 dice: al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Eso es alrededor de las 4 de la tarde para nuestro horario ahora. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Esa palabra significa piedra, que quiere decir Pedro. Seguimos en el versículo 43. Al siguiente día, otro día más, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien. ¿Cree que esta palabra le va a bendecir? Levante su Biblia.
Dígalo conmigo. Señor mi Dios, esta Biblia es tu palabra. Ella dice todo lo que yo necesito saber de ti. Por ella te conocí. Ahora soy salvo, perdonado, nueva criatura. Mi vida ha cambiado y aún sigue cambiando. Si comparto tu palabra con otras personas, ellos, igual que yo, también pueden cambiar. Gracias, Señor, por tu palabra eterna, infalible y sin error. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos quieren cambiar su vida sin conocer a Jesús. La vida de la gente sin Cristo puede ser modificada temporalmente, educada como un entrenamiento para conducirse. Pero los cambios del corazón, solo Jesús los puede hacer. Bueno, tenemos aquí como antecedentes de este evento del llamamiento de Jesús a sus primeros 4 discípulos. Acuérdense que eran 12 en total, pero aquí solo llama 4, 2 un día y 2 otro día, y los demás los fue llamando en el curso de su ministerio. Bueno, como antecedentes, Juan había dado testimonio, según vimos el domingo pasado, de que Jesús era el Cordero de Dios. Y Jesús le pidió a Juan que lo bautizara. Y en el momento del bautizo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, dice, en forma de paloma. Nunca vaya a creer que el Espíritu Santo es una paloma. Se manifestó de esa manera y reposó sobre él. Ahora, ¿y qué pasó después? Juan era un anunciador, un precursor de Jesús. Y cuando Juan da testimonio de Jesús, dice que Juan declaró que el que lo había enviado, ¿quién lo había enviado? ¿Quién había enviado a Juan? ¿Los fariseos? Dios el Padre, ¿verdad? Que el que lo había enviado le dijo con voz audible: aquel sobre quien mires descender el Espíritu Santo y que permanece en él, es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. A Juan no le contaron una historia. No llegó Jesús y le dijo: ¿sabes qué? Yo soy el enviado y me tienes que obedecer y seguir. No. Dios, el Padre, que había llamado a Juan a ser un precursor, certificó con hechos reales, tangibles y visibles a Juan que Jesús era el Cordero de Dios, que él era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Entonces, con esa certeza, con esa seguridad, Juan ya no tiene problema. Ya había anunciado que Jesús era. Él les había dicho ya a los que habían ido a preguntar quién era él: yo no soy el Cristo. Bueno, ¿es el profeta? No, yo no soy el profeta. ¿Eres Elías? No, yo no soy Elías. No, solo soy una voz. Bueno, eso es como antecedente de lo que pasó ahora. Dice, ahora miremos los eventos del día siguiente del bautismo de Jesús. Dice que Juan vio a Jesús. Se cruzaron en el camino. No tenían una cita, no tenían un punto de encuentro. Se cruzaron. Y Juan vio a Jesús. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? He ahí el Cordero de Dios. Pero Juan tenía a sus discípulos. Andrés era uno de ellos. Entonces, vienen 2 de ellos y siguen a Jesús. Empezaron a seguir a Jesús.
Y le dicen, cuando vio Jesús que lo seguían, les dice, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Ustedes son discípulos de Juan? No, Señor. Dinos dónde vives. Estaban tocados, estaban impactados por su presencia y por su enseñanza. Y querían saber más de Jesús. Lo curioso de aquel día es que Jesús dijo, vengan conmigo, les voy a enseñar dónde vivo. Nunca narra la Biblia los detalles de la vivienda. Nunca dice que haya sido un palacio. Nunca dice que haya sido una casa alquilada. Solo que fueron con él a donde él habitaba y se quedaron allí con él. Lo que quiero decirles aquí es esto. Aquellos discípulos, aquellos hombres que siguieron a Jesús, no fueron impactados por la vivienda lujosa donde Jesús vivía. No fueron impactados por la ciudad donde vivía. Fueron impactados y tocados por lo que él enseñaba. ¿Qué nos dice esto? Mucha gente sigue a Jesús por sus propios intereses, por lo que Jesús les va a dar, por lo que va a hacer por ellos, por pertenecer. Y se olvidan que cuando los hombres empezaron a seguir a Jesús, no tenían pretensiones, no, simplemente tenían un corazón dispuesto para seguir a Jesús. Cuando los hombres siguen a Jesús por sus propios fines, para sus propósitos personales, no siguen a Jesús, sino que quieren que Jesús los siga a ellos. Quiero que me entienda bien eso. ¿Por qué? Porque, ay Señor, está conmigo en esto, ven conmigo en esto, ayúdame en esto. Como si Jesús fuera un sirviente. Jesús es un Señor, es el Señor. Él merece nuestra adoración. Y cuando seguimos a Jesús, es porque Él tiene palabras de vida eterna. Es porque jamás nadie ha enseñado como Él. Es porque es la imagen y la revelación perfecta de Dios el Padre. Ese Jesús merece ser amado, merece ser honrado, merece ser obedecido. Y no un sirviente que te hace los mandados, que solo te da de comer, que solo te da beneficios. Claro que los beneficios están allí, porque el que está con Jesús no le hace falta nada. Aquellos discípulos que anduvieron con Jesús, ¿nunca aguantaron hambre? ¿Nunca? Nunca nadie los abusó. Y cuando el enemigo vino en contra de ellos, ¿quién salía en su defensa? Jesús. Satanás quería en una ocasión hundirles el barco en una tormenta. ¿Quién calmó la tormenta? Jesús. Entonces, ¿por qué seguimos a Jesús? Si usted viene a la iglesia porque Jesús le da trabajo, porque Jesús le da cónyuge, porque Jesús le da beneficios, porque si solo por eso busca a Jesús, está haciendo de Jesús un sirviente. Pero cuando viene con un corazón rendido y le dice, Señor, yo te quiero adorar porque te amo, porque tu palabra me da vida, porque soy salvo y perdonado, eso va a cambiar su motivación para buscar a Jesús. ¿Cierto? ¿Está conmigo en eso? Bueno, entonces aquellos discípulos querían saber dónde vivía Jesús. No da detalles de la vivienda de Jesús. No fueron impresionados por lujos,
ni por comodidades. Recuerden esto, que en una ocasión Jesús le dijo a la gente, las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. ¿Quién quiere seguir a un personaje así? ¿Qué me vas a dar? ¿Pobreza? No. Lo que Jesús estaba diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, Jesús no vino, voy a vivir en el mejor palacio en Jerusalén, porque eso es lo que Dios me mandó a hacer como rey. No. Él vino a mostrar el corazón de Dios para los seres humanos. Y el corazón de Dios no se muestra con lujos ni comodidades. No estoy diciendo que no tenga lujos y comodidades. No. Lo que quiero decir es que no seguimos a Jesús por eso. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los motivos para seguir a Jesús? Si le seguimos por lo que nosotros queremos, por lo que nos da, pues estamos diciendo a Jesús, vente para donde yo voy. ¿No? Y Jesús no va donde tú quieres. Miren, aquí los discípulos no le dijeron, mira, Jesús, vente con nosotros. Aquí andamos en la ribera del mar de Galilea, mejor vamos al otro lado, allá para otro. No, Él decía dónde. Y los discípulos le seguían. En tu vida personal, ¿tú le dices a Jesús a dónde vas y que te lleve? Él es el que dice. Él es el que dice. Y Él es el que dice en todo tiempo. Porque hubo un momento en su ministerio en que andaba fuera de Jerusalén. Y en Jerusalén los fariseos y los enemigos querían matarlo. Y sabiendo él que era su tiempo, le dice, vamos a Jerusalén. Y le dice Pedro, no, Señor, allí no vamos, ahí te quieren matar. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Ya saben ustedes qué le dijo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. ¿Quién decidió a dónde iba Jesús? Jesús decidió. Y sus discípulos fueron con él porque lo seguían. Eso es lo importante, hermanos. En nuestra vida tenemos que entender hacia dónde nos conduce Jesús. Hacia dónde va la dirección de nuestra vida. Si Él es el que va adelante y Él decide cómo nos movemos y a dónde nos movemos. Cuando el Evangelio se acomoda de tal manera que aquí está Jesús y viene para darte gusto en todo. Ese es un evangelio social y mentiroso. El verdadero evangelio de Jesucristo es una vida transformada y una vida de obediencia. Cuando entendemos eso, podemos seguir a Jesús sin condiciones. Cuando Jesús hizo llamado a algunos, le dijo a un hombre, ven y sígueme. Porque el hombre estaba impresionado con lo que Jesús enseñaba. Y le dice, está bien, Señor, te sigo, pero solo déjame que mi papá se muera, que lo entierre, y después te sigo. ¿Y qué dijo Jesús? El que no dejare padre, madre, casas, bienes y cuanta cosa tenga por seguirme a mí, no es digno de mí. No está diciendo que odiemos a la familia. Lo que está diciendo que Él es el que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros seres queridos, los bendecimos. ¿Y sabe qué hacemos? Lo que hizo Andrés, los llevamos a Jesús.
¿Qué hizo Andrés? Mire, volvamos a estos discípulos que estaban allí. Dice que estos hombres, Andrés era uno de ellos, fueron, me imagino, el otro no dice, porque es el que lo narra, creo que es Juan. Todo parece indicar que es Juan, el otro. Ahora, también quiero que note esto. Cuando estos hombres, discípulos de Juan, se fueron tras Jesús, no dijo Juan, ay, mis discípulos ya me dejaron. No, síganlo a él. Esto nos lleva a pensar otra cosa. Nosotros, los pastores, como siervos de Dios, amamos a la gente, nos esforzamos por ellos, les damos tiempo, los sobrellevamos. ¿O estoy mintiendo? No, ¿verdad? Bueno. Y de repente algunos, ya me voy de esta iglesia. A mí no me importa si es que van a seguir a Jesús. Si se van al mundo, mi corazón se va a contristar. Pero si se van a seguir a Jesús, que sigan a Jesús. Ningún pastor es dueño de las ovejas. Ustedes son libres. Y todos los que están aquí están por su propia decisión, ¿o no? O alguien los trajo a la fuerza. O alguien los tiene amarrados. Entonces, Juan dijo, a él le conviene crecer, a mí menguar. Si siguen a Jesús, está bien. Comparo esto, ¿por qué? Porque mire, tristemente, entre muchos pastores se creen dueños de las ovejas. Aquí te sientas, aquí te quiero, esto haces. No, y cuidado, te vas de aquí porque te partió un rayo. Hermanos, somos libres en Cristo. Y el que está contento sirviendo en un lugar donde recibe bendición en un lugar, pues ¿para qué se mueve? Ah, porque el pasto del vecino se ve más bonito. Porque allá el predicador dice cosas que me llegan. Mejor deja que te llegue la palabra de Dios, que sana tu alma, que corrige tu vida. Eso es lo que debe llegarte al corazón. ¿Qué pasó? Entonces se fueron detrás de Jesús y Juan dijo, bueno, ya mi trabajo está hecho. Sin celos, ¿no? Sin celos. Bueno, porque aquellos hombres estaban interesados en aprender y en servir. Si tenían que dormir en el suelo con Jesús, estaba bien. Si tenían que arriesgarse a alta mar en las barcas con Jesús, estaba bien. Pero cuando el Evangelio ofrece a la gente solo comodidades y solo cosas bonitas, pues es un ángulo del Evangelio, pero no es todo el Evangelio. El que sirve a Jesús y sigue a Jesús, los que esperan en Jehová, no tendrán falta de ningún bien. ¿Podemos entender eso? Bueno, ahora, miremos, alcanzando a otros para Cristo. Dice que Andrés, que era uno de los dos que andaba con Juan, ¿qué hizo? Fue a traer a Simón, su hermano. Era su hermano. Qué hermanón el que tenía, ¿verdad? Pero él hasta allí no lo sabía. Fue y le dijo, mire los versículos 41 y 42. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres llamado Cefas. Otra versión dice Pedro de una vez, otros dice roca. Al final, una piedra y una roca son del mismo material, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, quiere decir piedra.
en el lenguaje arameo que hablaban entonces. Roca. Ahora, ¿qué significa una piedra? ¿Por qué Jesús lo llamó Pedro o piedra? Porque Jesús conocía de antemano el carácter de Pedro. ¿A qué era temperamental? Sí, era temperamental. ¿Era emocional? Sí, era emocional. Partía con la primera. Era el primero en decir algo, pero también era el primero en recibir la revelación de Dios. Cuando los discípulos tenían algunas dudas acerca de quién era su maestro, Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente, los discípulos empezaron a decir, pues unos dicen que es el profeta, otros dicen que Elías, otros, y empezaron a decirle nombres. Y Jesús se dirigió a los 12, les dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro, el salido, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Era tan sensible Pedro, que así como era temperamental, también era sensible a la voz del Espíritu Santo. Los demás tenían dudas, Felipe o Andrés, que tenían sus dudas, pero él tenía la certeza y Jesús le dijo, eso no lo aprendiste en la escuela, eso no lo aprendiste de tus padres, eso no lo aprendiste pescando, eso te lo reveló mi Padre. Entonces, ese era el Pedro. Jesús, cuando le dijo, tú eres Pedro, estaba anticipando el carácter que iba a moldear en Simón para hacerlo el gran apóstol que es. La Iglesia Católica dice que el primer papa. Mentira, ¿eh? No le crea. Simplemente fue un apóstol, un gran fundador. Bueno, entonces piedra significa inquebrantable, firme, estable. Jesús lo conocía. ¿Y cuál fue la participación de Andrés? ¿Sabe una cosa? En los evangelios no encontramos mucho de Andrés. Pero con que haya llevado a Pedro, ya hizo bastante. Hermano, nunca sabes a quién llevas a Cristo. Nunca sabes el potencial que Cristo tiene en una vida que llamas y que lo acercas a Jesús. No sé si me estoy explicando en eso, ¿sí? Porque Andrés, el hermano de Pedro, eran pescadores, eran gente trabajadora. Y sí, Pedro es mi hermano, a lo mejor era el hermano mayor, pero no sabía todo lo que Dios tenía en Pedro. Pedro, una caja de sorpresas en el misterio. A veces nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios quiere hacer en una vida. Pero usted tráigalos a Cristo, ¿eh? Y cuando Cristo los levante y lo lleve más alto que usted, no se ponga celoso, dele gloria a Dios porque hizo su parte. Andrés hizo su parte. Mire, cuando le hacemos seguimiento a la vida del apóstol Andrés, yo lo encuentro de nuevo en la montaña cuando Jesús estuvo enseñando y multiplicó los panes y los peces. Entre él y Felipe le llevaron a Jesús el niño que tenía 5 panes y 3 pececitos. Jesús les había dicho, ustedes deben de comer. Miren, la importancia de ser niño en la manera de pensar. Dice que era tarde, ya el día declinaba. La mamá le había preparado a aquel niño un buen lunch. Y yo creo que el niño era tragoncito porque era 3 peces y 5 panes para él.
Pero el niño estaba tan entusiasmado yendo a Jesús que se olvidó de comer. Y cuando oyó que había necesidad de que alguien comiera, pues dijo, yo les doy esto, alguien que coma. Y su sencillez, su humildad, su bondad se multiplicó tanto que alcanzó para 5,000 y más. Un niño que no comió su merienda a tiempo y que la donó para alguien que tuviera hambre según él. Pues alguien va a comer con esto. Y se lo dieron a Jesús. Por lo menos Jesús que coma. Y Jesús lo tomó y lo multiplicó. Por eso a veces tenemos que tener corazón de niño. No a veces, todo el tiempo, para creerle a Dios las cosas grandes que Él puede hacer. Bueno, entonces tenemos a Andrés. Estoy mencionando esto porque cuando yo leo la Biblia, encuentro a Andrés en sus participaciones. Llamó a Pedro, ayudó a Felipe, y entre él y Felipe llevaron a Jesús, el niño que tenía la merienda. Y ya no se menciona más Andrés. Pudo haber tenido una gran participación después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, pero ya no quedó narrado. Entonces, bueno, hasta allí. Pero hay dos más del día siguiente. Al día siguiente, es que Jesús, ya tengo 2 discípulos, y al día siguiente andaba por ahí otra vez y recogió otros 2. Dice que encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Lo mismo que hizo Andrés. Andrés le dijo a Pedro, te llevo. Y entonces Felipe fue y buscó a Natanael y le dijo, te llevo. Llega Felipe con Natanael. ¿Sabe qué? Natanael era un pensador. Estaba en el patio de su casa, debajo de la higuera, leyendo el Pentateuco, la historia, los profetas, meditando, pensando en las profecías. Porque era uno de los beneficios era de una satisfacción para un israelita estar debajo de su higuera, la sombra de su higuera. Y ahí estaba. Y llega Felipe y le dice, hey Felipe, mira Natanael, encontramos al Cristo. Así. ¿Y de dónde es? Pues desde Nazaret. Ya me lo dijiste todo, ¿no? ¿De Nazaret? Si ahí solo piedras hay. Ahí la gente es tontita. Ahí no se da pero ni el zacate. No me traigas esa historia. Y le dice Felipe, nada pierdes, ven y ve. Y cuando llega, lo lleva a Jesús, y Jesús mira a Natanael. Se queda impresionado Natanael porque Jesús le dice, ahí está un verdadero israelita que no habla mentiras, que no hay engaño en él. Jesús conocía de antemano el carácter de Natanael, porque él lo sabe todo. Hoy cantábamos, ¿no? Examina mi corazón porque tú lo sabes todo. Así cantamos, ¿verdad? ¿Se recuerda? Tú lo sabes todo. Examina mi corazón. Jesús sabía todo de Natanael, hasta lo que él no sabía. Y le dice, ahí está un verdadero israelita. Este no miente, este es íntegro. Este es cabal. Y entonces le dice, ¿cómo es que me conoces? Cuando estabas debajo de tu higuera, ahí te vi. Oh, pero si no estabas ahí. Y entonces la impresión que tuvo Natanael, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Tocado, impresionado por el conocimiento. Ahora, yo quiero
Y yo quiero enfatizar algunas cosas aquí. Ya vimos los primeros 4 hombres que Jesús llamó. Quizá más adelante miremos a otros. Pero, en resumen, ¿qué sacamos aquí? Que Jesús no llama a hombres sabelotodos. Por lo menos entre sus discípulos, aquellos discípulos, no fue a buscar a la universidad, al templo de los doctores de la ley. Este me va a servir porque ¿cómo sabe Biblia? Conoce toda la historia de Israel. Sí, ahí estaban. Pero ninguno de ellos tenía el corazón sensible para recibir del Espíritu y obedecer a Jesús. Entonces, ¿qué hizo? Miren, más adelante cuando Jesús resucitó y los discípulos se pusieron a predicar, la gente oía a Juan y a Pedro. ¿Y sabe qué decía la gente? Pues si estos son del pueblo. La Biblia usa una palabra del vulgo, que significa, son el populacho. Son de la gente del pueblo. No tienen escuela, pero ¿con qué sabiduría hablan? ¿Con qué autoridad hablan? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y las has dado a estos pequeñitos. Entonces, no es por ser el gran académico, el gran doctor. A quien Jesús llama, Dios le da sabiduría, le da entendimiento, lo capacita, solamente que hay que aprender. Hay que aprender. Aquellos hombres del vulgo habían estado 3 años y medio oyendo a Jesús. No es cuestión de que, yo soy evangelista, voy a predicar porque aquí hay un texto que me gusta y lo voy a decir. No es así. Los discípulos aprendieron 3 años y medio con Jesús. Excuso decirles, por eso tenemos una escuela para capacitarlos, ¿verdad? Entonces, aquellos hombres que Jesús llamó, que no eran los académicos, que no eran los doctores de la ley, sino gente, pescadores. O sea, yo creo que Pedro era hasta mal hablado. Porque cuando fue impresionado por eso, ay Señor, apártate de mí que yo soy un pecador. Yo nunca lo oí hablar, ¿verdad? Pero se me hace. Como pescador, usted sabe que algunos grupos gremiales de trabajo tienen su propia jerga y sus propias palabras. Entonces, de esos era Pedro. Y de esos era Andrés. Y de esos era Felipe. Gente del pueblo. ¿Por qué los llama Jesús? Porque Jesús conoce el corazón y conoce el potencial que ha depositado dentro de cada quien para desarrollarlos. Entonces, Jesús no llamó a sabelotodos. ¿Se ha encontrado usted con gente sabelotodo? Cuando empiezan un tema, él sabe más. Él sabe más de todo. Ella sabe más. No, a mí no me enseñe, yo sé más. Y empieza, usted empieza un tema, ¿no? Y le dice, no es así. Bueno, ninguno de esos era un sabelotodo. Tenían un corazón para aprender. Cuando venimos a Jesús, usted puede tener todos los títulos del mundo. O puede tener toda la rudeza de experiencia de vida. Pero tiene que tener un corazón dispuesto a aprender de Jesús. Natanael dijo, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Porque era prejuicioso, ¿no? Él era un verdadero israelita. De Nazaret. Todos tenían una mala opinión de la gente de Nazaret. Ya les dije, no producía nada, la gente no era inteligente. Y sabe una cosa, mire, cuando Jesús empezó su ministerio, después de haber sido bautizado, ¿a dónde creen que empezó? En Nazaret. Y empezó a enseñar a Nazaret. ¿Y sabe qué hizo? Provocó la ira de los vecinos
Y después que les enseñó y los confrontó, ¿sabe qué hicieron? Lo quisieron despeñar. Lo echaron por un desfiladero. Y Jesús pasó en medio de ellos y nadie lo pudo tocar. Esa era la gente de Nazaret. Y Jesús era de Nazaret. Él quiso enseñar primero a su gente y no le recibieron. Bueno, pero cuando Jesús cambia una vida, no importa de dónde seas, no importa dónde naciste, porque Jesús te hace nueva criatura. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y nadie te va a manejar por prejuicios, nadie te va a hacer menos, porque el que levanta tu cabeza se llama Jesús. La gran sorpresa para Natanael fue que Jesús lo conocía y sabía cuál era su carácter y sabía cuál era su estilo de vida. Bueno, ya después vamos a ver que Jesús llamó a otros que tenían un mal estilo de vida y los llamó y los cambió. Entonces Jesús no fue a buscar discípulos entre los que creían que lo sabían todo. Dios el Padre certificó en Juan que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y que lo que él haría estaba bien. Los primeros 4 hombres que siguieron a Jesús no fueron impresionados ni por sus vestiduras, ni por el palacio donde vivía, porque no vivía en un palacio, ni por el carro que manejaba, porque si manejaba tal vez era algún borrico, sino por su palabra. La gran pregunta aquí es, ¿qué es lo que te impresiona de Jesús? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Lo que te va a dar? ¿Los deseos, caprichos, si quieres? ¿Los beneficios que buscas? No. Debes buscar a Jesús por la palabra. Porque Él dijo, la palabra que yo les he enseñado son espíritu y son vida. Cuando seguimos a Jesús por su palabra, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada y entramos a una nueva dimensión de vida. ¿Queremos ser como aquellos? ¿Cuántos quieren ser? Algunos quizás sean como Pedro, otros como Andrés, otros como Felipe, pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo no llama a nadie para que sea una figura decorativa en su iglesia. No. Somos agentes de su Espíritu Santo para trabajar y comunicar las buenas nuevas de salvación, de perdón. ¿Queremos tener un corazón como aquellos discípulos? Póngase de pie.